niñez pensaban en ese día, ¿verdad? Para muchas era muy importante el vestido de novia, ¿verdad? Y se usaba antes de que la novia, a veces el novio compraba la tela y cosas así, la novia se ponía a trabajar en poniéndole la lentejuela y el canutillo y el no sé qué más. O sea, muchas cosillas que lleva, ¿no? Piedras así. Si eran de Westlake le ponían diamantes y zafiros y piedras preciosas. ¿Eh? Si eran del East le ponían lo mismo que nosotros. Pero no sé, o sea, siempre lo importante es ese día ir vestida de novia. ¿Verdad que sí, muchachas? Chicas, ¿verdad que sí, chicas? ¿No están hoy las mujeres casadas? O las solteras, ¿verdad? ¿Cuántas sueñan con tener ese día ¿Quién- quién? Las casadas, no, bueno, ya, solamente que sean las bodas de plata y las bodas de bronce y no sé qué más inventan ahí, pero bueno. Este, Apocalipsis capítulo 19 nos da la oportunidad a todos, damas y caballeros, a todos, de soñar con ese día. Un día te vas a casar, ¿verdad? Un día le presenté a mis tres hijos a una persona, le digo, este, son de mi primer matrimonio. Y se me quedaron viendo muy raro. Ah, chis, pues, si nomás te has casado una vez. Dije, sí, nomás que me voy a casar otra vez. Y entonces me vio raro Mónica. Y yo le dije, con el Señor Jesús, en las bodas del Cordero. Y entonces ya dijo, ay, qué lindo, ¿verdad? Nadie tiene celos de Jesús, ¿verdad que no? Al contrario, todos nosotros, dice la palabra de Dios, que como iglesia formamos una novia que deberíamos ahorita estar pensando en ese día, estar preparándonos para ese día, para cuando se digan estas palabras, que le invito a ponerse de pie para leerlas juntos, leer estas palabras juntas en Apocalipsis 19, capítulo 7, donde se invita al gozo, ¿verdad? El Señor siempre invita al gozo, no quiere que estés triste. Y dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha, ¿qué dice? Preparado. Es una palabra clave el día de hoy. Y a ella se le ha concedido, ¿verdad? No se le ha hecho todo, se le ha dado, sino que se le ha concedido que ella se vista de lino fino, lino limpio, lino resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Les invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que te muevas hoy en este lugar. Pedimos también que te muevas en Villahermosa, en Misión Caleb, que uses a tu siervo allá compartiendo. Y que nos hables hoy, Señor, aquí en este lugar sobre lo que tú quieres que estemos haciendo mientras llega ese momento y suena la final trompeta. Y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, desciendas del cielo por tu iglesia. Y estemos todos nosotros preparados, Señor. Si alguien se va a quedar, te pedimos que no sea ninguno de nosotros. Y que podamos, Señor, levantarnos, Señor, en las nubes contigo, estar preparados para ese día. En el nombre de Jesús, ayuda a esta predicación, Señor, a despertar más a la verdad de que tú vienes pronto y nosotros debemos de trabajar para ello. En el nombre de Cristo Jesús, y todos dicen, amén. Puede tomar asiento. Qué triste que alguien piense que el ser cristiano no es algo que nosotros tenemos ya que hacer nada, ¿verdad? Creen que están jugando aquel jueguito de que una, dos, tres por mí y ya, estoy salvo, ¿verdad? Que aceptamos a Jesús y ya no tenemos nada que hacer. Les tengo noticias a las personas que piensan eso. La salvación es gratis y no es que sea que nadie la pagó. Jesús pagó un alto precio que nadie de nosotros pudiéramos haber podido pagar por el alto precio que significaba eso. De hecho, nadie en la humanidad, desde Adán hasta la fecha, hasta el más recién nacido, nadie puede pagar ese precio. ¿Sabes cuál es ese precio? Una sangre de alguien que haya vivido en este mundo y que haya sido santo
que no haya tenido pecado, que no haya tenido la oportunidad de cometer alguna en contra de la ley de Moisés, en contra de la ley de Dios, ni aún en su corazón el enojarse contra algún hermano como para odiarlo, el pensar en alguna muchacha o algún muchacho según tu sexo como para desearlo, y nadie podíamos cumplir ese precio. Aunque diéramos nuestra sangre, de nada serviría. ¿Por qué? Porque el precio tenía que ser la sangre de alguien que fuera sangre pura, que fuera sangre sin pecado. Entonces todos estamos descalificados de eso. Nadie pudo haber nacido fuera de eso. Y entonces tenemos que entender ese día importante cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios. Muchos creen que todos vamos a estar ahí porque Jesús viene por todos. Y es un error terrible el que pensemos así. El que pensemos que la salvación como me la dio el Señor ya la tengo y yo me merezco que me lleve con Él, que me salve de lo que viene, de la tribulación, de las plagas. Hay personas que dicen, ¿cómo si eres cristiano estás sufriendo? ¿Cómo si eres cristiano estás sudando igual que los que no conocen a Jesús? Pues porque así es. Tenemos que trabajar para conseguir lo que quieras, ¿verdad? Ese es el problema del comunismo, de una vez a todos aquellos que aman al cabecita de algodón y al socialismo y a todo eso. Ahorita la gente está confundida porque tristemente creen que el comunismo es una respuesta. Bueno, yo no sé si ellos sean comunistas o no, ni me quiero meter en política, la verdad. Si ofendió a alguien, pues olvídese, no, bórrele ese pedacito nada más. Pero el comunismo sí es algo del diablo. El comunismo quiere decir que te den a ti algo que no, por lo cual no has trabajado, y nadie te puede dar algo por lo que no has trabajado a menos que se le haya quitado a otro. Si el gobierno te da a ti una ayuda, es porque alguien trabajó para tener ese dinero y pagar esos impuestos y se lo quitaron a esa persona. El problema es que la gente cree que el amor de Dios es tan grande que todo lo debe de cubrir. Y sabes, te tengo noticias, hay algo que es igual de grande que el amor de Dios. Es la ira de Dios. El problema es que ahorita estamos bajo la gracia. Y muchos que desde que nacimos estamos bajo la gracia, estamos acostumbrados a recibir cosas por gracia, a recibir la paciencia de Dios. Dios dice que es tardo para la ira y grande en misericordia, pero no dice que no tenga ira. Así que la manera de salvarse de la ira es trabajando duro. Trabaja duro para que te vistas de novia. Nadie que no esté preparado para ese día va a ir a la presencia de Dios siendo novia. Así es de que yo no quiero que nadie diga que nadie te dijo. Que nadie de los que están aquí o viéndome por el internet digan, a mí el pastor David nunca me dijo nada, siempre me habló de que todos nos vamos con el Señor y que dame la mano y mi hermano serás y que échale un brinco y todos vamos para el cielo. No, esos coritos están totalmente en contra de esta palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si quieres trabajar, trabajas y entonces comes. Pero si quieres comer sin trabajar, no debes de comer. No, ya se los he dicho, pero la palabra de Dios lo dice. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estar a la altura del esposo con el que vamos a casarnos. Tenemos que llegar a querer cuando menos, porque ¿quién lo va a lograr? Pues a lo mejor todos nos quedábamos. Y Jesucristo se queda sin novia. Pero él mira, como cuando fue y eligieron a David, teniendo a Eliab, un grandulón ahí, el hermano mayor, ¿verdad? El hijo de Isaí. Este es el rey. No, hombre, el Señor no mira lo que tú miras, tampoco tira las cosas. It's okay, I got it. ¿Hace daño el agua para el piso este? Bueno, no sé. Pero el Señor lo que hace es ver el corazón. Por eso escogió a un niño que se llamaba David, contra todo lo que hubiera escogido alguien que ve lo de afuera, ¿no? Entonces, es así como nosotros vamos a poder estar a la altura del novio que nos espera en los cielos y que va a venir por nosotros a las nubes, a recogernos
en las nubes. Pero ¿quién va a ser digno de estar ahí para librarse de la ira venidera? La ira que vendrá, los juicios que vendrá, algunos son consecuencias de lo que el hombre hizo. Cuando el hombre la riega, pues alguien tiene que trapear y cosas así, ¿no? Gracias, Tony. Cuando el diablo se suelta, pues también es consecuencia de cosas que el diablo hace. Pero hay unos juicios al final. Apocalipsis habla de 21 juicios. No, es ok. ¿Mm? Si no dura más la predicación, con mucha agua. Entonces, Apocalipsis habla de 3 grupos de 7 juicios, ¿no? Primero van a ser los sellos, luego las trompetas y las copas. Los sellos, la consecuencia del hombre sobre la tierra, desbalance, calentamiento global, todo lo que ha ocasionado. Las trompetas van a ser juicios de Satanás operando en la tierra. Pero las copas, ningún cristiano debería de estar ahí, porque son las copas de la ira de Dios. Es cuando la ira de Dios está en la tierra y nosotros no vamos a estar aquí, cuando menos no queremos estar ahí. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros vamos a estar en la presencia de Dios, desposándonos con aquel galán de galanes que es Jesús. Y tenemos que trabajar espiritualmente. Para los que están viéndome como raro, porque piensan, ¿cómo me voy a casar con un hombre? Esto es espiritual, ¿ok? No sean tan carnales. Pero la palabra de Dios habla de que el esposo es Jesús y la esposa, ese es el primer punto, el esposo es Jesús. Y la esposa, la iglesia, es la novia, ¿no? Es la esposa o la que va a ser desposada. Punto número 1, el esposo es Jesús. La esposa es la iglesia. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Entonces necesitamos nosotros estar a la altura del esposo. ¿Cómo? Dice Efesios 5:22 que Cristo es el esposo cuando dice en el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y como un ejemplo de Cristo y la iglesia dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como, está hablando de una comparación, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido. Pues muchos piensan, esto está hablando del matrimonio. No, está hablando de Cristo y la iglesia. Claro que es un ejemplo para nosotros y nosotros debemos de ser claros, todos los matrimonios debemos de ser claros ejemplos del amor de Cristo por la iglesia. ¿Sabes qué hizo Cristo para amar a la iglesia? Murió por ella. El marido debe amar como Cristo amó a la iglesia. Cristo murió para salvar a su iglesia. Y después de salvarla, mandó al Espíritu Santo para santificarla por la palabra y cuidarla. Por medio de la palabra, es la única manera de entender la Biblia. Por medio del Espíritu Santo es que nosotros vamos a entender lo que es la palabra de Dios. Y Él nos la va a revelar como Cristo quiere que la entendamos y no como nosotros queramos entenderla. Ese es el problema cuando no usamos al Espíritu Santo para entenderla, no nos santificamos y podemos ir a cualquier error. Pero en Cristo somos como el matrimonio, somos uno con Cristo. Cuando habla de que en el versículo 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Pues no estaba hablando del matrimonio, ahora está hablando de que somos con el cuerpo de Cristo. ¿No es otro ejemplo de que somos de parte del cuerpo de Cristo? Parece que sí es otro ejemplo, pero no, el matrimonio eso es, que seamos uno. Cuando la esposa, fíjese bien, para algunos que andan ahí pensando todavía en su cuenta y que gano más que él y ella gana más que yo, cosas así. El matrimonio tiene que tener una sola cuenta. Bueno, puede tener varias, pero el dinero ya no es tuyo. El dinero ya no es de ella, aunque ella sea la que trabaje y él se quede a cuidar a los niños en la casa. No sé, hay muchos casos. El asunto es que sean uno, ¿sabes? Ya no hay dinero que es tuyo. What are you talking about?
que estás hablando de que voy a ir y hacer. Consulta con tu esposa y estén de acuerdo para todo. Que sean uno, eso es lo que quiere Dios. Que sean uno si son uno en el cuerpo, en la cama, pues que sean uno también en lo financiero, en lo intelectual, en lo doctrinal, en lo espiritual. Tiene que ser uno en todo. Somos miembros, dice, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, entonces, por ese ejemplo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y eso es necesario para que el matrimonio tenga éxito. Se debe dejar atrás los apegos, ¿verdad? ¿Cuántos quieren dormir con su suegra o con su suegro? ¿Verdad que no? Imagínate ahí Edwin en medio de... Hello, o sea, get a room, man. O sea, tiene varias casas, aquel que se vaya a una, ¿verdad? Que deje en paz. Pues claro, nadie quiere... así debe ser. Por eso le hacen muchos chistes a la suegra metiche. Claro que no hay nadie aquí que sea así, ¿verdad? Yo sé que ustedes no son así, pero para que funcione el matrimonio es bíblico que se deben dejar los apegos anteriores. Es que mi papá era muy bueno, mi mamá también era excelente, pues sí, pero tienes que enfocarte en tu esposa, ¿no? Y aunque te queme los pancakes, tú haz de cuenta que están deliciosos, invítala al IHOP. Y bueno, mientras aprende, ¿no? Tú les haces y tienes que inventar nuevas maneras de tener nuevos apegos para que funcione. Grande es este misterio, versículo 32. Es un misterio. Misterio es algo que se sabe poco, porque si no, no se supiera nada, no fuera misterio. Pero a lo mejor no se ha entendido todo. ¿Cuál es grande el misterio del matrimonio? No. Es que esto yo lo hablo respecto de Cristo y de la iglesia. Versículo 32. De lo que estoy hablando es de Cristo y de la iglesia. Ahora que somos de Cristo, debemos de actuar, sentir, decidir como Cristo lo hacía, para poder yo estar a la altura de ese galán que viene por mí en las nubes, porque yo no voy a poder ir a las nubes. Y aunque me compre un boleto ahí con estos millonarios que quieren ir a la luna y que quieren ir, no vas a poder agarrar esa oportunidad de irte con Jesús. La manera de llegar a eso es que tú te empieces a preguntar, ¿qué es lo que Cristo haría en mi situación? ¿Cómo Cristo decidiría? ¿Cómo Cristo amaría a esta persona? ¿Cómo Cristo tomaría estas decisiones o estas... Sí, o sea, estamos hablando de decisiones, voluntad, de amar, sentimientos y de maneras de pensar, que es todo lo que eres tú en tu alma, ¿no? Voluntad, inteligencia y intelectual. Eso es tu alma, eso es. Ahí abarca todo lo que es tu alma. Y tenemos que cambiar en el alma. El problema es que no nos queremos quitar nuestra pasada manera de vivir y no nos vestimos entonces para la novia o no nos vestimos de Cristo, porque vestirte de novia es vestirte para Cristo. Y en vez de vestirnos de Cristo, seguimos vestidos de lo de antes. Y eso debe de cambiar. Cambiemos de carnales a espirituales. ¿Cuántos se pelean por sus derechos? No levante la mano. Pero empieza a pensar, dejar atrás tus derechos y empezar a poner lo que Dios haría, lo que Jesús haría, lo que Dios quiere, para que ya no vivas en ese dualismo, en esas ambigüedad, en esas dos maneras de pensar, ¿no? Por eso los profetas se paraban delante del pueblo y decían, ya basta de que estén cavilando, que estén pensando entre dos caminos. Ustedes tienen enfrente de ustedes al bien y el mal, sigan al quien quiera, pero ya no estés en medio. Y entonces Elías se enfrenta a los profetas de Baal y ahí se define quién es quién, ¿no? Si Jehová es Dios o si Baal es Dios. Y muchos ejemplos que hay en la escritura, porque hay siempre dos naturalezas en las que vivimos. Tú vives en dos naturalezas, Jesús vivió en dos naturalezas y eso es la vida, ¿no? Entonces las dos naturalezas es punto número 2, que tenemos que entender que en nosotros hay dos naturalezas. En Cristo
tuvo que haber dos naturalezas para que Cristo pudiera venir y casarse con nosotros. Tenía que convertirse en hombre siendo el Dios. Ahora tú tienes que entender que tienes una naturaleza humana porque eres hijo de Adán. No, mi papá se llama Carlos. No, o sea, somos humanos de la humanidad, del mankind, ¿verdad? Eres de la raza humana. Estoy hablando con ustedes, los que veo, no los que no veo. Los que no veo a lo mejor son ángeles. Si hay algún demonio se fue en la alabanza. Toda brujería, todo manto oscuro se va en el nombre de Jesús. Y se queda aquí el Espíritu Santo a ministrarnos, ¿no? Entonces debemos de actuar, sentir, decidir como Cristo lo haría. El problema es que nos quedamos en las dos naturalezas que siempre en nosotros y en Cristo hay. La diferencia es que Cristo supo andar con la naturaleza humana, fíjate bien, pero supo andar espiritualmente, supo ser espiritual. Dice la palabra de Dios en Hebreos, que nosotros no tenemos un sumo sacerdote, o sea, que Jesucristo no es un sumo sacerdote nuestro, que no pueda entenderte a ti, porque Él fue tentado en todo. ¿En qué has tentado? No, pues es que la muchachona estaba tremenda y caí, orando tremendo, ¿no? Todo está atravesándoseme. ¿Cómo caíste con ella? Sí, caí. Y caíste arriba de ella en la cama. Qué raro. Qué accidente tan tremendo, tan exacto. ¿Verdad? Pero no, lo que pasa es que hay una naturaleza carnal que te lleva a hacer todas esas cosas y que es muy sencillo, tú no la puedes vencer. Tú no puedes vencer lo que hay en ti. ¿No? Tiene que vencerse por medio del Espíritu Santo y por la naturaleza divina que tienes, porque esas dos naturalezas están ahí. La naturaleza de los muchachos que no conocen a Cristo, que no tienen a Dios, que no les hemos compartido y que están ahí con el motivo de que tú les compartas, ellos no tienen dos naturalezas, ellos tienen una naturaleza, tienen la naturaleza humana. Entonces no podemos nunca jamás pensar que ellos van a entender las cosas de Dios. Cuando tú quieres hablarle a alguien que no conoce de Cristo, tienes que orar para que el Espíritu Santo vaya y haga la obra. Tú no conviertes a nadie. Tú no eres mago, ¿no? Y aunque fueras, no puedes convertir a nadie. Esa obra la hace el Espíritu Santo en ellos. Pero nosotros, los cristianos, también no dejamos de ser humanos. Somos hijos de Adán en la carne, pero cuando venimos a los pies de Jesucristo y le entregamos nuestra vida, le pedimos, Señor, perdona mis pecados y ahora de hoy en adelante quiero servirte con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Si no le dijiste así, así tienes que hacerlo, te lo digo hoy. Tienes que servirle con todo, entonces la naturaleza de Jesucristo empieza a trabajar en ti por medio del Espíritu. Entonces, ¿qué somos? Seres humanos, pero tenemos que ser espirituales. Eso de que es que soy humano y por eso caí, eso no sirve para los cristianos. Tú caíste porque no pones atención a lo que te habla el Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu hizo despertar nuestro espíritu con minúscula. O sea, nosotros teníamos un espíritu en nosotros dormido a las cosas espirituales porque nuestro cuerpo estaba muy despierto por medio de los sentidos, el oído, la vista, el tacto, el gusto y el olfato. No sé si me faltó alguno. Por medio de ellos yo percibo el mundo y me muevo en el mundo y entonces yo soy mundano y materialista y carnal, ¿no? Pero cuando viene el Espíritu, empiezo por medio del Espíritu a conocer a Dios. Y entonces Dios me empieza a hablar de otras cosas que existen, que son más importantes que las que yo percibo del mundo. Y esa es la única manera de encajar en el esquema de ser una novia de Cristo, empezar a vestirme de lo espiritual. Es la única manera de que seamos como Cristo. Empezar a hacer caso a la naturaleza que hay en nosotros del Espíritu para que nosotros ya no vivamos en dos naturalezas decidiendo mañana una cosa y hoy otra y pasado otra y entonces yo no llego a ningún lado. A veces somos peores que los otros porque los otros siquiera están definidos en su materialismo. Para eso viven, para eso duermen y comen y trabajan. Pero nosotros a veces no sabemos qué hacer.
Porque queremos servir a Dios y mañana queremos servir al otro porque vi que lo otro está haciéndola muy bien y está haciendo dinero y por qué yo no. A lo mejor Dios no quiere que hagas dinero, quiere que hagas la voluntad de Él y nada te va a faltar. Tienes que enfocarte en el Espíritu y empezar a querer ser como Él, vivir en la naturaleza de esa persona que está dentro de nosotros, que se llama Espíritu Santo, y empezar a hacerle caso a Él. Sabes, Dios no te obliga, tú tienes que decidirlo. Sabemos que Jesús es Dios y Él pudo vivir como humano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando Él estaba en el cielo, cuando Él estaba en el trono de Dios y cuando Él estaba, haz de cuenta que estaba en el clima, ahorita se ofrece, ¿verdad? Con los 95, 100 grados que estamos ahorita teniendo, Dios estaba en el clima, alfombrado, un ángel ahí que me traiga una coca cero, ¿verdad? No sé qué toman allá, pero ahí estaba el Señor en su gloria, en su poder, sin problemas, sin necesidades, sin angustias. Nada, nada tenía que hacer Él para ser Dios porque Él es Dios. Pero ¿sabes qué hizo? El poder que tenía Él, haz de cuenta que el rey tiene un cetro, ¿verdad? Y es el poder, algunos tienen un anillo que es, otros tienen su firma, ¿verdad? Al presidente anterior le encantaba usar un bolígrafo y firmar y hacer el show, ¿no? Porque él era showman, ¿es? Y entonces, ese poder que tenía, esa firma, ese cetro, ese anillo, ese como tú lo quieras ver, esa capacidad de estar en todos lados, de saber todas las cosas, de entender todas las cosas, todas las atributos de Dios, el ser omnipresente, el ser eterno, el ser, todo eso de repente lo dejó en su trono. Y dice que se despojó de eso para vivir en el mundo como humano. ¿Y sabes qué es lo primero que registra la Biblia que tuvo que hacer María con el niño que nació? A lo mejor nunca se te había ocurrido, pero a los pastores les dijo. Le dijo a los pastores, vayan, porque van a encontrar al niño envuelto en, ¿no sabe envuelto en qué? Envuelto en una nube del Espíritu Santo, volando así por todo el pesebre. No, envuelto en pañales. Hoy recordé para qué son los pañales, porque me dejaron a los dos niños de Manuel. Gracias a Dios que se llevaron la chiquita, ¿verdad? Ahí oré por él, anda trabajando allá para el Señor en el Villahermosa. Pero bueno, se hizo humano. Lo que quiero decir es que la humanidad de Cristo tenía que ocurrir sin trampas. La Biblia habla del deseo de Dios, la Biblia habla del deseo de Dios, hablamos de eso hace poco, la relación con Dios. Dios quería tener una relación con el hombre y la obra de Jesús cumplió ese deseo de Dios, de acercarnos a una relación con Él. La obra de Jesús es la razón por la que nosotros estamos aquí. Fíjate bien, si no sabías, no estás para ganar el mundo, al contrario, estás para perder tu alma en las cosas de Dios, y eso perder, entre comillas, es ganarla. Es lo que dice la Biblia. Entonces, son tres cosas: el deseo de Dios, la obra de Jesús y la razón por la que estamos aquí. Tres cosas que habla 1 Timoteo 2, del 4 al 7. Hablando del deseo de Dios, dice, Dios, Él, quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué quiere Dios? Y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? La obra de Cristo. El deseo de Dios, que todos sean salvos. La obra de Cristo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién podía encontrar a Dios siendo hombre? Nadie. Pero vino un mediador que vino a estar en medio para juntar a Dios con los hombres. ¿Quién? ¿Por qué no dice Jesucristo? ¿Por qué tiene que decir Jesucristo hombre? Porque Dios, Jesucristo, ya era desde el principio. Por eso los fariseos no le entendían a Jesús. Decía, antes de que Abraham fuera, era yo. Si tú ni 50 años tienes, o que te hicieron una muy buena operación. Pero no había cirujanos plásticos, creo. No.
Jesús era siempre, pero el Jesús hombre era el que estaban viendo los fariseos. Él es el que vino a mediar, Jesucristo hombre, entre Dios y los hombres. Y dice el 6, hablando de la obra de Jesús, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces el deseo de Dios, que todos sean salvos, la obra de Jesucristo se dio por los hombres para ser mediador. Y número 3, la razón de por las que estamos aquí nosotros, dice el versículo 7, para esto fui yo constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo y no miento, y maestro entre los gentiles en fe y en verdad. Tú no eres apóstol, bueno, pues eres un siervo de Dios. Para esto fuiste tú constituido en el año 2021 y por eso no te muriste de coronavirus, porque tienes que seguir aquí predicando, ¿no? Es muy fácil morirse. Ya estuviera yo allá feliz en la presencia de Dios, sin problemas, sin tener que andar batallando con la naturaleza humana y divina y todo eso. Pero Dios no quiso que sacara a este tipo la pistola. Después me dijeron que estaba cargada, que traía tiro arriba y el magazine, otro magazine también habilitado lleno. ¿Para qué tanta bala si no iba a usar ninguna? ¿Verdad? O a lo mejor la pensaba usar, pero el Señor Jesús dijo, sigues predicando aquí, te aguantas. Y es un placer estar con ustedes, no vayan a creer otra cosa, pero es mejor estar con Dios, ¿no? Entonces vivimos para cumplir el deseo de Dios. Vivimos para predicar la obra de Jesús y vivimos predicando la redención de Cristo. Es la manera correcta de vivir. Entonces, punto número 3, Jesucristo Dios se hizo hombre. Esa es una de las doctrinas de nosotros, se llama la incarnation en inglés, ¿verdad? La encarnación. Jesucristo Dios se hizo hombre. ¿Por qué Jesucristo se hizo hombre? Filipenses 2, 5 al 8, ya se los expliqué. Tenía su trono, lo dejó, pero ahí en el trono dejó el poder y él, la persona, se vino a vivir en una condición humana. Siendo divino, no tuvo su condición divina como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y vivió con nosotros como hombre. Decidió vivir así. Dice que ese mismo sentir tenemos que tener en nosotros. Hablando Filipenses capítulo 2 en el versículo 5 dice, haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no se agarró de que soy Dios y yo aquí de aquí nadie me mueve. No, su amor y el deseo de su Padre lo hizo dejar eso. Y vino y el cual Jesús, siendo en forma de Dios, dice el versículo 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa de donde agarrarse y no soltarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, fíjate bien, no vino a ser el rey de la tierra, siendo el creador y el dueño. Él vino a la tierra como siervo y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesús vivió en la tierra como hombre. Tenemos que entender eso para entender que tenemos que ser novia como Jesús, que Jesús, tenemos que estar a la altura de Jesús. Si no podemos lograr ser perfectos, cuando menos que morirnos en el intento. Muérete queriendo ser perfecto. Muérete queriendo ser novia. Muérete queriendo. Eso es vestirse. El vestido no es gratis. La salvación fue gratis y se me ha concedido que me vista. Pero si yo no me quiero vestir, no me visto. Y si no me visto, pues no voy a ser novia. Jesús vivió en la tierra como hombre, nació como niño, hijo de María. Ya vimos una de las características es que usaba pañales. Otra de las características vemos cuando tenía cerca de 12 o 13 años que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. O sea, Jesús crecía, según Lucas 2:52. A Jesús le daba hambre, Mateo capítulo 4, cuando ayunó. Juan 4 dice que cuando estaba cansado del camino, se paró en el pozo de Jacob y ahí se recargó y ahí se quedó y los discípulos fueron a traerle de comer.
Pero también dice que le pidió agua a la samaritana en esa ocasión. Al final la muchacha ni le dio agua, parece que se fue corriendo a avisar que ahí estaba Jesús. Se aguantaba la sed, se aguantaba. En la cruz dijo, tengo sed. ¿Se acuerdan? Una de las 7 palabras de Jesús. Tengo sed. Es que eso predican mucha gente. Él oraba, ¿no? En Marcos 13 dijo, hay cosas que yo no sé. Bueno, así no dijo, pero dijo, el día y la hora cuando yo voy a regresar, ni yo lo sé, fíjate. El día de la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo del Hombre, ni el Hijo de Dios, sino el Padre que está en los cielos. Marcos 13:32. Él tenía que ser hombre y despojarse de todos sus conocimientos, de todo su poder, de todas sus cosas, para volver a reaprender como hombre, vivir como hombre. Y Jesús también murió como hombre. ¿Cómo va a morir Dios? Dios no se puede morir. Pero murió como hombre porque era hombre. Ah, sí, pastor, ¿y cómo hacía tantos milagros? A ver, dime esa. Pues igual que tú. Tú no puedes hacer milagros como hombre, pero cuando oras y en el nombre de Jesús haces milagros es porque el Espíritu Santo se mueve en ti. Y eso es lo mismo que hacía el Señor Jesús. Eso es lo que hacía Jesús. ¿Por qué crees que del año 0, desde que nació Jesús hasta que cumplió 30 años, ¿por qué crees que no hizo ningún milagro? Y no me sales con la película mexicana esa donde hace una palomita de lodo y la palomita vuela. No. Pues esas son películas. No me salgas con movies. Dice Hechos capítulo 10, 37. Fíjate bien cómo dice. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Después de qué? Del bautismo que predicó Juan. ¿Qué pasó cuando Jesús fue con Juan y se bautizó? ¿Qué pasó? Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo en forma de paloma, no una paloma blanca, ¿verdad? Es una canción. Dice que el Espíritu Santo descendió sobre él y permaneció sobre él. Y desde entonces, dice el versículo que sigue, 38, entonces Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y vimos cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Pero nunca, un saludo para Bolaños, en todititita su vida, nunca hizo un milagro. ¿No? Había ángeles que se movían ahí, seguramente lo cuidaban, lo guardaban. Había cosas que sucedían. Él dicen cuando tenía 13 años que él le respondía a los maestros de la ley y se admiraban de su respuesta, claro, porque no tenía su mente cochina. Era un cuerda, se sabía las escrituras, claro, pero no era porque era Dios, era porque como tú lo puedes hacer, si no estuvieras pensando en eso. ¿Quién sabe quién le está hablando el Señor? Bueno. Y nosotros, dice versículo 39, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Esa es la obra de Jesús. Y entonces, punto número 4, Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es el ejemplo de que todos nosotros tendríamos que hacer cosas parecidas a Jesús para que nosotros pudiéramos hacer match con nuestro novio, para que podamos estar ahí, para que podamos empezar a trabajar en el vestido. Confecciona tu vestido, empieza a cortar, empieza a empezar, no sé, a que te quede, haz dietas si está chiquito, o come más si está muy grande el vestido, no sé, a lo mejor tienes muchas obras, dices, tengo que comer más, gloria a Dios. Pero era Dios, punto número 4, Jesús es nuestro ejemplo. You got it? ¿Quién es el ejemplo siempre, para todo? Es Jesús. Es que el pastor ese hizo quién sabe qué cosa. ¿Sí, qué importa el pastor?
El ungido de Dios. Todos somos ungidos. ¿Quién tiene al Espíritu Santo y quién no lo tiene? Si tú estás aquí y tú recibiste a Jesús, tú eres el ungido de Dios. No tienes que andarte fijando en los errores de nadie. Tienes que fijarte en Cristo. Jesús es nuestro ejemplo. Él, Dios, se hizo hombre. Nosotros somos hombres y no nos vamos a hacer Dios, pero tenemos que ser santos como Dios es santo, ¿sí o no? La Biblia dice que seamos santos, dice, es una orden, dice, sed santos como Dios es santo. ¿Se puede? No sé, pero tenemos que obedecer, tenemos que intentarlo. Aunque nos caigamos, dice la palabra de Dios que por Él son ordenados nuestros pasos. Y Él aprueba el camino por donde andamos cuando estamos en su mano. Y aunque el hombre cayere, no quedará postrado porque Dios lo sostiene con su mano. La mano de Dios es tan grande y poderosa, llena de amor, que nos guarda, que nos cuida y que aunque caigamos, caemos en su mano. La cosa es que te levantes siempre. El que está fuera de la mano de Dios, entonces allá él, pobrecito, que se caiga a ver quién lo levanta. Pero nosotros somos santos como Él es santo. Tienes que intentarlo. El diablo te va a decir que no. El diablo te va a decir la regaste. El diablo te va a decir tienes culpa. El diablo te va a decir no tienes perdón. Y ninguna de esas cosas es cierta. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que levantarnos y seguir trabajando para Dios, seguir vistiéndonos de lino fino, porque el lino fino son las acciones justas para poder ser la novia de Jesús. Eso es algo que el diablo sueña con que tú no creas que eres digno. No, tienes que enseñar a tu mente a pensar bíblicamente. Y no engañarte con las cosas del mundo, de tu conciencia. La conciencia no es el Espíritu Santo. A veces la conciencia te dice que no sirves para nada y cuando revisan su vida anterior, pues, su papá no servía para nada y decían, este va a ser como su papá. Y lo ataron tanto que su hijo ya está siendo igual. 3 generaciones de inservibles. Gloria a Dios. Eso no glorifica a Dios, ¿verdad que no? No, levántese, cambie. Usted sirve. Usted tiene que ser la novia de Cristo. Despójate del viejo hombre para que te vistas del nuevo hombre. ¿Cuántos llegan a su casa bien sudados, bien cansados, bien trabajados? Porque el cheque va a estar bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. Y llegan y agarran toda la ropa porque la esposa se enoja si se meten así. Y antes la dejan por ahí y se ponen su camisa nueva. Y se ponen su corbatita. Y se vienen a la iglesia. Por favor, no haga eso. Hay una cosa que se llama shower, ¿no? Que tiene que hacer antes. Báñese, por favor. Si no trae desodorante, bueno, pues estamos en Estados Unidos, aquí todos tienen. Los que no tienen, échense limón, aunque sea, no sé. Dicen que, decía el anciano Susano, que sirve de desodorante también para el pelo. Y él, quién sabe qué más usa eso. Bueno, un saludo para Susano que nos está viendo en la tele. Vístete del nuevo hombre. ¿Cómo? Dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos. Ahí está el shower, ¿no? Brain shower, que te laven el cerebro, a veces se necesita. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cambia tu manera de pensar. Ya no pienses como el mundo, ya no pienses como las cosas, ya no te vengas, ya no odies, ya no decidas así. Empieza a ser más inteligente, llénate del conocimiento de Cristo con el anhelo de estar completamente limpio para que te puedas poner una ropa ya limpio, diferente, con la cual te puedas presentar ante Dios. Dice, y renuévate, báñate. Por eso dice que nosotros somos lavados con la palabra de Dios. El agua de la palabra de Dios habla la palabra, ¿no? Entonces, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y después, versículo 24, vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Entonces empiezas a hacer las cosas diferente. En la justicia y santidad de la verdad. En conclusión, vistámonos de novia. ¿Cuál debe ser tu anhelo? Presentarte delante de Dios con un vestido hermoso. Cuando Jesucristo esté en la nube y te vea venir y te vea llegando y te diga, wow, ¿y eso de dónde lo sacaste? Señor, trabajé para esto. Quería estar guapo para ti. Quería estar presentable delante de ti.
Y qué rico hueles. Ay, del Espíritu Santo que me mandaste, me enseñó todo lo que tenía que hacer. Y me empezó a convencer de cómo hacer las cosas. Y este vestido hermoso lo he preparado pensando en ti. Siempre estuve trabajando pensando en ti. Qué feo cuando alguien trabaja en la iglesia y está viendo al de al lado. ¿Y este por qué? Estamos todos en tono menor y el del bajo toca en mayor. Pues, ¿qué le pasa? Otra iglesia, ¿verdad? ¿Qué te importa lo que haga el de al lado? Tú estás sirviendo a Dios. Hazlo para Dios. Con el anhelo de presentarnos con un vestido hermoso ante nuestro amado Jesús. Piensa en Jesús. Hay unos que dicen, piensa en tu ex. Tú no pienses en tu ex, piensa en Jesús. Sin miedo al éxito, ¿verdad? Le voy a poner a la predicación. Vístete de un vestido blanco porque el Señor te ama. Te estás perdiendo muchas cosas por andar viendo cosas para los lados, para enfrente. ¿Sabes? Tú no tienes la culpa de todo lo que pasa, no te la eches. Tampoco te culpes a ti. Tú tienes la culpa de no ver a Jesús. Es la única culpa que tienes. Quítate esa culpa decidiendo empezar a ver a Jesús desde ya. Dice la palabra de Dios que el autor y consumador de la fe nos enseñó a vivir. Y dice que así tenemos que vivir nuestra fe. Nuestra fe es como nuestra religión. Y no estoy hablando de religiosidad. De una vez le digo a los religiosos, dejen de criticar a los otros porque pecan diferente que ustedes. ¿Sí me entendieron? Esos religiosos que siempre están ahí dándose golpes de pecho. Yo no soy como él. Pues eres peor. Deja de criticar a otros porque pecan diferente que tú. Porque a ellos se les nota y a ti, según tú, no se te nota. Servir a Dios, vestirse de un vestido para Dios, cuesta. Y esa es la idea. Entendamos hoy que cuesta. Es que no es fácil. Pues, no estás viendo a Jesús. Pero qué fácil para una novia es pensar en su novio y empezar a agarrar el vestido y decir, ay, yo me voy a casar con él. No, le voy a echar más ganas, le voy a poner más cositas, más pedrería. No sé, yo no sé de corte y confección, mejor ni quiero entrar en el asunto, pero todo lo que hagas pensando en Jesús va a ser más fácil, ¿sabes? La novia enamorada no le cuesta trabajar para el novio. Este trabajo lo hace con amor. Ahora, ¿qué es el trabajo? ¿Qué es el vestido? ¿Qué es? ¿Es emoción? ¿Es venir es venir a la iglesia? No voy a faltar a ni un culto. No, puedes estar aquí y no estar. Que tu mente esté en otro lado. ¿Es espiritualidad? Voy a hacer así, que me vean así bien. De hecho, estamos así. Y luego vemos a la de la cámara. Espérame. Es para salir bien. O es teología, a lo mejor estudiar mucho, ¿verdad? Para saber mucho. ¿Sabes qué? Hay gente que sabe tanto de la palabra de Dios que es peor porque hay más cosas que no hace. Todo esto tenemos que hacer, pero tenemos que aplicarlo al vestido. Porque todo lo demás, si no lo hacemos obra, si no lo ponemos a trabajar, no es nada. O sea, primero es despojarme del viejo hombre, lavarme y luego vestirme. Y cuando me esté vistiendo, entonces voy a gozarme y alegrarme. Dice la palabra de Dios que Él espera que tú tengas un vestido para entonces. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos, Señor, ayúdame a vestirme de novia? Un día vamos a oír estas palabras que van a decir, como dice Apocalipsis 19, eso está en el futuro. Y en el versículo 7 dice, gocémonos y alegrémoslo y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa, y su esposa se ha preparado. Ha cambiado el odio, ha cambiado la inquietud, ha cambiado la guerra por el amor, el gozo y la paz. Ayúdanos, Padre, para tener amor, gozo y paz, para cambiar nuestro carácter y empezar a tener paciencia, empezar a tener benignidad y bondad, empezar a tener fe en ti y hacer todo con mansedumbre, a tener templanza, a ser
ser de un solo ánimo para poder trabajar para ti, Señor, porque hoy es el tiempo del que habla tu palabra cuando dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Padre, tu vestido son acciones. El vestido que tienes ahora, Señor, para darnos la oportunidad de confeccionarlo y que nosotros podamos moldearlo y manejarlo, es por medio de acciones justas de santos. Nosotros somos santos por tu obra en la cruz del Calvario. Y eso de ser santo y de ser justo no es otra cosa que hacer justo al que es injusto. Es la acción que solamente tú, Jesús, puedes hacer cuando salvas a una persona. Solo tú lo puedes hacer, Padre. Ya que has cambiado nuestro carácter, que has cambiado nuestra vida, te pedimos, Padre, que en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo logres usar nuestras vidas para ser parte de la salvación de muchos, Padre. Que nos podamos dejar usar y ser guiados por tu Espíritu Santo para que estas acciones sigan dándose en quienes nos rodean, Padre. Porque el propósito tuyo para el que estamos aquí, Señor, es que cada uno podamos hablar de tu amor, de la obra de Jesús y de las acciones que estás haciendo con nosotros, Señor. Acciones que puedes hacer con otras personas. Contar, Señor, cómo has cambiado nuestras vidas. Emocionarnos al contar, Señor, que tú vendrás por nosotros. Y seguirnos preparando, Señor, guiados por el Espíritu Santo en todas las obras que tú tienes para hacer por medio de nosotros. Señor, ayúdanos a seguir, Señor, concentrados en la obra preciosa que tú quieres hacer en esta ciudad, Señor, en donde quiera que vayamos, Señor, en donde quiera que nos lleves, Padre, en donde quiera que estemos, Padre. Yo bendigo a tu iglesia. Y te pido, Señor, que entiendan, Padre, que tú les vas a proveer todo lo que necesitan, que no tendrán falta de nada y sobre todo, Señor, que tendrán felicidad y tendrán gozo, Señor. Tendrán tu carácter, Padre, del Espíritu Santo en ellos y en cada uno de nosotros. Cuando entendamos, Señor, que vistiéndonos de novia es como nos preparamos para ti. Es como debemos de vivir, Padre. Bendigo, Señor, la alacena de cada uno de mis hermanos, la fuente de ingreso que tú provees para darles, Señor, el sustento. Padre, que tengan trabajos bien pagados, que tengan mejores ascensos, Señor, que tengan una perspectiva de vida preciosa, Señor. Que los ayudes a tomar buenas decisiones en su vida, Señor, pero que siempre, en todas las cosas que hagamos, la razón, Señor, es que te amamos a ti y por eso hacemos cada decisión que tomamos, por eso hacemos cada cosa, cada paso que damos, firmes en que tú, Señor, estás con nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, así esperar al que viene por nosotros, a tu Hijo amado Jesucristo, al cual amamos por sobre todas las cosas. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Ya está.